Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos de nuevo al viaje a la mente, esta secuencia que ya nos lleva unos cuantos meses, y en particular a ese trabajo de la autorrealización, al entendimiento de la autorrealización, con ejercicios que estamos haciendo que vienen de Antonio Blay, Foncuberta, en combinación también con otras cosas que nos cuenta Krishnamurti, David Hawkins, del viaje del héroe. Hace unos días, ayer y antes de ayer, trabajamos con las herramientas de la autorrealización, en las cuales, por listarlas, hablábamos de la atención, del darnos cuenta, de una actitud positiva, de descubrir y destapar nuestro personaje, haciéndonos preguntas de la infancia, mirando y observando nuestra cotidianidad, con un ejercicio de tomar notas durante 2-3 semanas para descubrir esos patrones energéticos que tenemos de carencias y que queremos. Y luego, por último, el de ayer fue muy interesante, tenía que ver con la energía, una disociación entre la energía del querer hacer cosas, los deseos que tenemos, entender esa energía como buena y ver como falso la idea de ello. Es decir, la energía del poder es buena, quiero mover cosas, hacer cosas, las que sean. La idea del poder sobre todos, de yo por encima de todos, es la falsa. Resumido esencialmente, yo os invito a que escuchéis el capítulo 2, que tiene que ver con las herramientas, la autorrealización y tus herramientas. El 2 es fantástico. Hoy nos vamos a centrar, nunca mejor dicho. Vamos hacia el yo central. Seguimos con ejercicios. Otro elemento de trabajo, además de limpiar el inconsciente, es aprender a vivir más y más centrado allí donde yo soy más yo mismo. Recordar que en el ejercicio de ayer también hablábamos de que hemos de sacar absolutamente todo. Todo ha de quedar resuelto. Todo lo que tenemos en el inconsciente guardado ha de quedar resuelto. Nos tenemos que ir a por el asunto y resolverlo. ¿Es un trabajo? Sí. Da miedo muchas veces también. Como diría por ahí uno, es lo que hay. Queramos o no queramos, es como el viaje del héroe. Antes o después lo vas a hacer. Sí o sí. La experiencia enseña que uno puede estar de maneras muy distintas viviendo la vida. Puede estar en una actitud muy exteriorizada, muy periférica, muy disparada. Pero todos observamos que cuando nos enfrentamos a una cosa que para nosotros parece realmente muy, muy importante, procuramos situarnos de una manera determinada para evitar que nuestra actitud sea equivocada. Esto ya se ve en el aspecto físico. Si yo estoy yendo de excursión y me encuentro que he de pasar por un sitio muy peligroso, mi modo de andar y mi actitud interior cambian por completo. No me permito seguir pensando o soñando con cosas, sino que yo pongo mi atención no solo en aquello, en el terreno que he de atravesar, sino en mi conciencia física de mí. De manera que trato de controlar mi equilibrio, mis movimientos. Yo esto lo expliqué hace bastante tiempo con unos amigos que me fui 2 días a andar por pueblos y tuvimos que cruzar un acantilado. Era cortito, pero la caída era de puta madre, 70 metros para abajo, 40, me da igual, 40 que 70, pues la piña es la misma. Nada, de 10 metros... Pasó uno, pasó segundo, y yo dije, hostia, que estamos pirados, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? El caso es que dije, pues lo voy a hacer. Esos 10 metros fueron de atención total. De hecho, se me disparó la adrenalina, que me pasó factura al día siguiente con un dolor físico de cabeza a pies. Eso es, una atención total. Tengo que pasar, voy a pasar, no dudo, tengo una super fuerza, lo hago. Un ejemplo. Cuando estoy ahí, me sitúo en un punto desde donde yo tengo el máximo control de mi actividad física. Esto quiere decir que uno está buscando el centro, desde donde podrá manejar mejor su cuerpo físico. Esto es un ejemplo. Eso que parece fácil de reconocer para todos, en este aspecto físico, ocurre exactamente igual en los otros niveles. Cuando vivo determinadas situaciones afectivamente, trato de estar yo, muy yo, en lo afectivo. No permito que salga algo de momento improvisado, sino que trato de sentir muy profundamente el estar metido en el centro de aquello que siento. Y lo mismo cuando se trata de hablar o de tomar una decisión.
yo trato de situarme más y más en el centro, desde donde pueda ponderar el pro y el contra, donde controle todo lo que diga, todo lo que perciba. Es una actitud análoga a la que digo de andar por el campo. Es decir, que en esos momentos, instintivamente, todos estamos buscando vivir más centrados, vivir más desde el punto donde nosotros somos más nosotros mismos y por lo tanto desde donde manejamos mejor nuestras cosas. Por desgracia, esta actitud la reservamos solo para momentos muy importantes. Nosotros deberíamos aprender a vivir siempre, y digo siempre, en lo cotidiano, más y más en esa actitud interna, vivir desde el centro. Toda mi vida está fluyendo de unos centros, de unos focos profundos, y cuantos más aprendo a estar conscientemente cerca de estos focos, mayor sensación de autenticidad tengo y mayor eficacia en lo que estoy haciendo. Nuestra vida es como una especie de abanico en el que hay un campo por un lado y un vértice por el otro. La mente siempre está ocupada con la amplitud del campo, con las personas, con las situaciones, con las ideas, con todo el abanico, todo el aspecto ancho, diríamos, de este triángulo. Pero realmente todo está funcionando desde el vértice. Del vértice está saliendo toda nuestra capacidad de comprensión, de sentimiento y de acción. Y hasta el vértice llega toda la percepción de lo exterior. Es en el fondo, en este vértice, donde está teniendo lugar este misterio del existir. Todo lo demás es ya consecuencia, es manifestación periférica. La esencia de la existencia está en el foco de donde está surgiendo. Para mí eso es la conciencia de mi vibración, que es la atención. Este foco es allí donde yo soy más yo. Es donde de momento puedo vivir y descubrir más y más mi propia identidad. De hecho, no es un solo foco, sino que es un eje en el que hay un centro mental, un centro afectivo, un centro de energía. Por eso, la atención, que es la conciencia de mi vibración. Lo segundo, el movimiento de la energía. Instintivamente ya se tiende a valorar esto. Se habla siempre de un sentimiento profundo, se habla siempre de que un sentimiento profundo tiene más valor, tiene más categoría que un sentimiento superficial. Y lo mismo con la visión y con la energía. Es decir, que instantáneamente se tiende a valorar lo profundo como algo cualitativamente muy superior. Se trata, pues, de que yo aprenda a situarme voluntariamente, no porque las circunstancias lo provoquen, sino simplemente por exigencia de autenticidad, de situarme más y más en ese centro o en ese eje donde yo soy yo. Y ese yo soy yo no quiere decir es que yo soy así, tengo carácter. No, eso es de Jaimito, eso es exterior, externo. No. En ese yo soy yo no hay dualidad. Y hay acción, por cierto. Es que en mi familia somos así. Es lo que me han enseñado. Es que yo tengo un carácter muy fuerte. Esto lo digo mucho. Yo cuando digo esto, de verdad que digo, madre mía, qué desastre. En el aspecto físico es cuando estoy situado en este centro que mi capacidad de movimiento es óptima. Es lo que los atletas tratan de conseguir cuando tienen que dar la prueba máxima en lo que sea, situarse en un punto donde puedan crear todo el movimiento que sea necesario. El ejemplo que os he puesto de cruzar ese acantilado sabiendo que, si me equivoco, bajo me estrello. Cuando yo aprendo a funcionar más desde el centro, adquiero libertad en relación con todo lo que es el campo. Y adquirir libertad quiere decir adquirir eficacia. Si yo aprendo a estar situado en el centro de mi mente, y el centro de mi mente es allí de donde está surgiendo la capacidad de ver y de comprender, no es lo visto, no en lo visto y en lo comprendido, sino en la capacidad misma, en el foco de visión y de comprensión, yo tendré una libertad total en relación con toda la información que hay en la mente y tendré una libertad y una agilidad total en relación con todos los procesos mentales del pensar, del recordar
y de sacar conclusiones. Repito, si yo aprendo a estar situado en el centro de mi mente, y el centro de mi mente es allí de donde está surgiendo la capacidad de ver y de comprender, ahí es donde todo fluye. De modo que funcionar conscientemente desde el centro, es decir, la atención, la conciencia y mi vibración, es el requisito de la eficacia máxima, a la vez que es el requisito para que yo sea realmente yo y no mis cosas. Yo sea yo y no mis cosas, y no mis ideas, y no mis emociones, y no mis procesos físicos. Y esto, por cierto, no se debe confundir con una actitud de control y de rigidez. Esto se aprende. ¿Cómo se aprende? Se aprende con la práctica y después de la práctica o durante la práctica se aprende al trascenderlo. Entonces, debemos dedicar ratos de nuestro día a instalarlos primero en el yo que contempla la respiración, por ejemplo, que siente y contempla ese sentir del respirar. Son ejercicios de acercarse al aquí y el ahora. ¿Cómo estoy respirando? Pues puede ser en cualquier momento. Yo lo hago, por ejemplo, el otro día lo hice haciendo pilates. Hice una clase de pilates y luego una de yoga, en palmadas, que por cierto me dejan doblado. Y estoy trabajando mucho con mi equilibrio. Iba a decir que soy un desequilibrado, puede ser. Desde luego ahí soy un desequilibrado. Pero me río de mi desequilibrio y he empezado a trabajar en ciertas posturas que me cuesta hacer sin ningún castigo ni nada. Me río, me caigo, me levanto, insisto. Y observo mi respiración, y observo mi agitación, y observo lo que me dice la mente. Y le doy órdenes distintas. Doy órdenes a mi pierna derecha para que sostenga y me miro en el espejo y corrijo mi postura. Insisto, insisto. Desde ese lugar no me siento frustrado. No pienso que estoy desarmonizado, como conté ayer. Pero lo importante no es tanto el sentir del respirar, sino que yo me doy cuenta de eso. Es ser, como si dijéramos, un vigía consciente, lúcido de lo que está pasando. Luego, situarnos en el nivel afectivo y evocar un sentimiento de amor, de alegría. Pero sobre todo darme cuenta de que soy yo quien está sintiendo eso. Y ese yo está justo detrás o en el fondo de lo que siento. Y luego lo mismo con la mente. Yo estoy mirando o prestando atención a mis ideas. O simplemente prestando atención. Atención para ver. No solo cosas, sino también para ver conceptos, ver y entender y trascender, y darme cuenta de que soy yo quien está ahí. Consiste, pues, en un intento de ir al fondo con identidad, en lugar de estar solo desparramado hacia el campo que está surgiendo de ese fondo. Es aprender a situarse y a mantener eso todo el rato que uno pueda. Sí, 24/7. Yo que veo, yo que siento, yo que estoy funcionando físicamente, yo. Veréis que se descubre como una coincidencia de eje. Si uno está atento, se descubre de un modo natural y se caracteriza porque uno está viviendo más y más como un eje. Por un lado no se ata a nada, no se identifica con nada. Es decir, que hay una soltura y al mismo tiempo una disponibilidad para actuar con rapidez y eficacia en lo que sea. Son estos dos rasgos, no identificación, es decir, no dependencia, y al mismo tiempo plena disponibilidad de ver, sentir y hacer. Y esto solamente se da cuando uno está en el centro, las dos cosas a la vez. Lo repito porque esto es clave. Son estos dos rasgos, no identificación, es decir, no dependencia,
Imagínate, estoy en ese punto de equilibrio en la clase de yoga de pilates y me estoy identificando, tengo dependencia, fíjate, ahí me muevo, qué mal, qué mal, qué mal. Y al mismo tiempo no identificación con eso y al mismo tiempo plena de disponibilidad de ver, sentir y hacer, es decir, veo que estoy ahí, que me muevo, que me caigo, que no aguanto la patita, lo veo, lo siento, muevo la energía con conciencia, pero desde otro lugar, está más allá de lo físico y eso solamente se da cuando uno está en el centro, las dos cosas a la vez. Es evidente que si uno tiene muchos problemas, preocupaciones, miedos, le costará mucho hacer esto. Primero uno tiene que atender el aspecto psicológico de los problemas y aclararse. Sí, porque si tú no te aclaras y yo no me aclaro en mi aspecto psicológico ante un problema, yo estoy emitiendo las mismas señales que antes, con lo cual no resuelvo un carajo, no doy órdenes nuevas. Órdenes, me refiero información nueva a mi sistema para que lo ejecute. Le estoy dando y repitiendo la misma información de siempre. Cuando uno consigue darse cuenta de que uno es uno en los tres aspectos, conviene permanecer un rato para fijar claramente esta conciencia de sujeto y luego al moverse tratar de hacerlo con naturalidad, pero manteniendo la conciencia de eje, que no solo es un eje, sobre todo soy yo. Yo soy el que hablo, yo soy el que siento, yo soy el que estoy aquí y ahora, yo. Este ejercicio, yo os voy a contar un ejemplo mío, que lo he hecho en las últimas semanas, es cuando voy a salir de casa. También podría hacerlo en casa, pero cuando voy a salir de casa voy a exponerme o compartir con otras personas en otros ambientes, me doy esta orden. Atento, querido, a la conciencia de tu vibración. Cuando hables, con las bromas que hagas, pero esto no es un autocastigo, ni voy a corregirme, voy a censurarme, no estoy hablando nada de eso, no hablo, es algo supernatural. Hago el ejercicio y os puedo contar que pasan cosas fantásticas. Lo paso bien, vuelvo bien, lleno. Porque muchos de nosotros nos habrá pasado, a mí me ha pasado, que muchas veces o algunas veces hemos salido, hemos vuelto a casa después de un rato, condiciones normales, no digo condiciones de haber bebido, nada, normales, y decir, coño, me voy a pegar una ducha porque tengo una carga de energía de cojones. Esto nos pasa a todos. Bueno, pues con este ejercicio de la atención, la conciencia de tu vibración, esto te va a traer ese resultado que tanto deseamos. No se trata de un yo importante ni no importante. Qué bien lo he hecho con respecto a los demás. No, simplemente yo, una noción simple de identidad y de realidad. No se trata de ninguna especulación, se trata de la noción inmediata que surge cuando uno está funcionando desde lo que uno es aquí y ahora. Y este es el trabajo del centramiento. Y esto estaría bien que lo hiciéramos unas cuantas veces al día. Empezar por las que queráis. Puede ser hasta el despertar. Yo lo haría al salir de casa, si queréis empezar por algo. Y no queráis alargarlo. Se intenta y si sale bien, bien. Y si sale mal, pues nada, no pasa nada. Lo importante es el intento sincero, consciente. Porque este intento, y no el conseguirlo, es lo único que desarrolla, lo único que es realmente trabajo. Esto lo he contado un montón de veces aquí, cuando hemos hecho cosas ya prácticas y de repente dices, hostia, viene una cosa que ya conozco y la has cagado. Vamos a poner que la has cagado, la has liado, la he vuelto a liar. Pero me doy cuenta de que la he liado. Me doy cuenta, eso es un salto cuántico. Sí lo es. Otro día llegará en el que lo puedas ver parar tú con tu centro. ¡Boom! El polo. El péndulo, es lo mismo, está bien, repito. Este es el trabajo del centramiento y estaría bien hacerlo varias veces al día. No querráis alargarlo, se intenta y si sale bien, bien, si sale mal, pues nada, no pasa nada. Lo importante es el intento sincero, consciente, porque este intento, esto es lo importante, porque este intento y no el conseguirlo, es lo único que desarrolla, lo único que es realmente trabajo de verdad. Es decir, trascender y comprender. Cambiáis trabajo por trascender y comprender. Por lo tanto, no juguéis a conseguir resultados
Jugad a jugar. Jugad a jugar. Es el hecho de hacerlo bueno, el hecho de intentarlo. Es lo que realmente permite crecer y permite ir despertando. Es el camino, amigos. No es conseguir la meta para tener el premio. Y siempre es este el principio. Y no debemos convertir esto en otro yo ideal al que seguir persiguiendo, es decir, el resultado. En el centramiento solo hay ventajas y muchas más de las que nos imaginamos. En el fondo es el alfa y el omega de todo el trabajo. Y si realizarse descubrir la propia identidad, estar centrado, es procurar estar más y más en esto que uno es, bienvenido sea. Realmente el centramiento es como la meta. El centramiento es como la meta. La culminación de todo el trabajo que hemos estado revisando juntos. El camino. Una vez hecha esta limpieza, esta purificación, esta depuración, este desaprender para volver a aprender, una vez desarrollado el yo experiencia, entonces es desde el eje que yo estoy funcionando como una unidad. Y en ese sentido aparece como una meta, como un logro, pero a la vez esto es un punto de partida para empezar un trabajo que va más allá del que nosotros pensamos. No acaba. Pero ya de por sí eso cambiará la vida nuestra y por ende de lo que nos rodea. Porque solo estando centrados es que podemos vivir la vida como siempre hemos querido vivirla y sentirla. Aquí voy a hacer una parada en este capítulo de hoy y quiero compartir con vosotros algunos extractos de preguntas y respuestas que en varias sesiones Antonio Blay tuvo con alumnos de la universidad o en cursos y seminarios. Son interesantísimas. Entonces, es una manera también de acabar de entender esto que estoy narrando, contando, acerca de la autorrealización. Muchas veces no conseguimos entender las cosas y a veces estas tandas de preguntas-respuestas aclaran las cosas que leemos o que escuchamos. Pregunta. Yo entiendo que haga lo que haga, y por muy simple que sea, he de estar centrado en lo que estoy haciendo. Por ejemplo, en lo cotidiano, lo que sea. Tomar café, esto que estoy haciendo yo ahora, conducir, lo que sea. Repito, yo entiendo que haga lo que haga, y por muy simple que sea, he de estar siempre centrado en lo que estoy haciendo. Respuesta. No. Porque mira, ese estar centrado en lo que uno está haciendo quiere decir poner toda la atención e interés en la cosa que uno está haciendo. Y lo que yo estoy queriendo decir es que has de poner toda tu atención e interés en ti que estás haciendo la cosa. Toda mi atención en hacerme el café. No. No. Toda tu atención ha de ir e interés a ti que estás haciendo la cosa. O sea, pregunta, ¿que tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo? No. Has de estar consciente de ti que estás haciendo la cosa. Por ejemplo, ahora eres tú que estás mirándome, pero realmente estás mirando desde donde tú eres tú al mirarme, o me estás mirando con una preconcepción.
Cuando todo mi potencial se haya desarrollado, pregunta, ¿sí? Entonces sí, pero ahora no es posible, pregunta, ¿no? Entonces para eso tengo que estar, ¿sabes? Como cuando dicen, no, para meditar necesitas tener esta serie de requisitos porque si no, así no meditaremos nadie. Entonces esta persona pregunta, ya, pero entonces tendré que estar totalmente desarrollado, plenitud total, para hacer eso. Respuesta, no. No ahora. Cuando tú, por ejemplo, estás hablando con alguien a distancia, cuando, como me ocurre a mí muchas veces, cuando doy cursos, y tienes mucho interés en entender lo que te dicen, pero no te llega la onda, y entonces estás escuchando, pero no escuchas nada porque no entiendes nada, estás en una actitud de escucha, no estás pendiente de lo que oyes, porque no oyes nada. Por lo tanto, es una actitud tuya de estar tú ahí presente al escuchar. Eres tú, tu conciencia de yo, de soy yo quien estoy escuchando. Es como si fuesen dos, que no son dos, que es uno. Sé que estoy escuchando, no entiendo, no percibo la onda, la vibra, lo que me están contando, no estoy escuchando. Bueno, pues eso no es lo importante. Lo importante es reconocerte que tú estás ahí presente y no lo estás entendiendo o comprendiendo o escuchando. Centrarse es aprender a vivirse conscientemente como sujeto que ve, que siente, que conoce, que actúa. El ejemplo que acabo de contar es el mismo cuando, por eso he contado antes, importante es darse cuenta. El mismo ejemplo de escuchar lo podéis llevar al ejemplo de antes. Una situación que ya me resulta familiar, que la vuelvo a liar y me doy cuenta. Eso es lo importante, el me doy cuenta. Que la has liado. Que me doy cuenta, eso es. Otro día llegará en el que no caerás ahí. Allí donde yo me doy cuenta que soy más yo mismo, que soy el ejecutor, el autor, por lo menos de momento, de lo que estoy viviendo, eso es clave. Es el sí mismo. Todo lo otro puede variar, pero en cambio este sí mismo, que es el sujeto, está siempre ahí. El problema es que nuestra atención no está nunca ahí con ese sujeto. Nuestra atención se va hacia el objeto. El no entiendo, me he desbordado, el que sea. Y por eso estamos siempre fuera de nosotros mismos. Estamos en el afuera, en el objeto. El ejercicio de centramiento es un exigirse el estar allí donde uno es uno mismo y desde allí vivir. Y para cerrar este capítulo de hoy, quiero cerrar con una frase con una serie de tandas de preguntas y respuestas, una interacción entre Antonio Blay y una alumna que me encanta. Dice así, pregunta, ¿puedes estar centrado a medias? Respuesta, sí. ¿Puedes estar descentrado? Sí. Quiero decir, vuelvo a preguntar, si lo estás intentando pero no estás centrado porque es muy difícil. Respuesta, entonces estás descentrado. Pero el intento es lo bueno. De entrada no se puede estar perfectamente centrado, tal como estamos viviendo. Pero el intento es lo que va desarrollando la capacidad de vuelta a casa. Con esta última tanda de 2 preguntas, 2 respuestas, quiero cerrar este capítulo de hoy enviándoos un abrazo grandísimo y ya preparándonos para otro capítulo más, mañana seguramente, de este libro de La psicología de la autorrealización de Antonio Blay Fontcuberta, que de verdad me tiene ensimismado. A mí me gusta mucho, me hace bien, siento que me hace bien, me ayuda mucho a entenderme, a buscar, a hacer el camino, porque de lo que importante es el camino. Esto que lo hemos oído tantas veces. Y de un autor
que ya en el capítulo de ayer decía, esto de lo que estamos hablando, de lo que está hablando, no es algo que sea cotidiano, porque los sistemas, los péndulos están en otro lado, de los cuales hay que salir. Mañana nos vamos ya a algo fantástico, que es lo superior. Os envío un abrazo hacia lo superior. Que tengáis un excelente día. Mañana un poquitito más. Os quiero mucho. Chao.